La hora de su juicio ha llegado. El otro día, mi esposa tuvo una mala experiencia en la ciudad. Un joven le arrebató su celular de su mano y él huyó con el celular hacia la oscuridad. Mi esposa, por más que corrió, no lo pudo alcanzar. Cuando llega a la casa y me cuenta lo que pasó, me llené de ira contra una persona que no conocía y que probablemente si lo tuviera enfrente, yo sería capaz de lastimarlo físicamente. Realmente me molesté porque sabía que ellos se dedican al robo para vender barato y tomar su droga. Mientras mi esposa pierde contactos, pierde cosas valiosas que contenía allí, aún incluso más de lo que valía el celular. Obviamente esto es algo injusto y ella fue víctima de esa injusticia. Para una mujer es muy peligroso tratar de recuperar por sus propias fuerzas las cosas. Si eso me pasa a mí, aunque no deja de ser peligroso, el ladrón le pensaría dos veces. La cuestión aquí es, ¿cómo juzgamos una situación así? ¿Qué es justicia en este caso? ¿Y cómo juzga Dios una situación así? Quiero que vayamos, para comenzar, a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 en el mensaje de los tres ángeles. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado. La pregunta en este punto es, ¿por qué debemos temer y darle gloria a Dios? Otras versiones dicen, dar alabanza a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿En qué momento Dios merece el reconocimiento y la gloria? ¿Solo en algún momento o siempre? Por supuesto que siempre. Pero en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, hay una razón especial para darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ahora hay una razón más para darle gloria a Dios, y es la llegada de su juicio. O sea, el juicio es un motivo positivo para alabar y dar gloria. Normalmente al oír juicio de Dios ha llegado, fácilmente nos asustamos. Es un mensaje de terror y miedo para muchos, pero no debe ser así. Porque no podemos alabar a alguien que nos parece terrible. No podemos amar a alguien al cual tenemos miedo. Ahora, hay algo especial que se agrega adicional en este punto, el juicio. Y como veremos, la llegada del juicio no es algo para temblar de miedo, sino que es algo para dar gloria. No es para lamentarse, sino para alabar. Es como elevar más alto el júbilo de nuestras voces en canto. Hay una razón más para dar gloria a Dios. Y cuando el mensaje dice temed a Dios, no es tenerle miedo, sino un profundo reconocimiento de autoridad y poder. Es decir, dar gracias a la llegada de su juicio. Gracias a la llegada de su juicio llega un conocimiento especial que me hace reconocer su poder. O sea, llego a conocerle mejor. Ahora vayamos a San Juan capítulo 8 versículo 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Aquí está hablando Jesús. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el Padre, sino yo y el que me envió, el Padre. Bien, aquí, en primer lugar, nos habla de dos tipos de juicio. El juicio según la carne, y este consiste en el juicio natural que hacemos como seres humanos, como por ejemplo, según mi juicio, la persona que ha robado ese celular a mi esposa merece castigo. E incluso en ese castigo recibir también mi ira y mi enojo. Y me imagino que todos estarán de acuerdo en que el hombre, así todos juzgamos, que somos así.
Pero ¿cómo juzgaría Jesús una situación así? Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, es decir, Él no hace juicio según la carne, o sea, no juzgaría como nosotros juzgamos. Así que Jesús no juzgaría como yo estoy juzgando esta situación. El juicio de Jesús lo llama juicio verdadero. Es decir, su juicio es el juicio de la verdad. O sea que mi juicio no es verdadero, es falso. Su juicio de Él es el juicio del Padre. Mi juicio es diferente y carente de la justicia. El juicio de Jesús es revolucionario al juicio de la carne, a mi propio juicio. Entonces, ¿en qué consiste el juicio de Dios? Que no es compatible al juicio de los hombres y que deja en desnudez la falsa justicia o la carencia de justicia de Dios en mi propia justicia. Vamos a leer Zacarías, capítulo 7, versículo 8 y al versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Notemos claramente que quien habla es Jehová. Y cuando Jehová habla, nunca eso cambia. Y siempre es verdad. Y aquí dice, juzgad conforme a la verdad. Y lo dice porque nosotros juzgamos, porque no juzgamos conforme a la verdad. Y claramente dice, hacer misericordia y piedad hacia cada cual su hermano. O sea, si analizamos estos textos, veremos que no aparece ningún castigo en el juicio. Por lo menos en estos textos que hemos leído. Y más bien, el juicio está enfocado en demostrar otra cosa, en demostrar misericordia y piedad, en hacer el bien y no el mal a nuestro prójimo. O sea, que la justicia de Dios es misericordia hacia aquel que hace mal. Para la mente carnal esto no cabe en la cabeza. Esto no es justicia según el juicio de la carne, porque no es posible tener misericordia contra aquel que ha robado algo. No me parece justicia que mi esposa le ofrezca, además que le robó el celular, le entregue la bolsa donde trae su dinero. Pero para el juicio de Dios, sí. Según Jesús dijo, si alguien te golpea una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te quita su sombrero, dale tu capa. O si alguien te lleva a que camines una milla con él, camina 2. O sea, para el juicio de Dios, esto es justicia. Y esto puede parecer muy extraño para nosotros, porque ¿quién lo haría? Jesús sí lo hizo. Jesús en ningún momento emitió castigo para sus maltratadores. Al contrario, oro por ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús juzgó según la verdad. Los soldados no sabían lo que hacían e intercedía por ellos. Y el Padre seguramente lo escuchó. Y esos hombres fueron perdonados por la intervención de Jesús. No significa que fueron salvos. No sabemos qué otro tipo de pecados tenían. Pero sí fueron perdonados por ese pecado, por la misericordia de Dios. Aquí vemos cuánto alcance tiene la misericordia de Dios. Y cuando Dios juzgue es para salvar. Vamos a leer el siguiente salmo. He elegido el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Claramente nos dice que esa verdad que ha elegido y que está delante de él son sus juicios. Es decir, Dios juzga con la verdad para mostrar ¿qué? Misericordia, no para condenar. La justicia de Dios no es para condenar, sino para hacer misericordia. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo. Salmo 119, 150, 160 dice: la suma de tus palabras es verdad,
y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora el salmista dice que la suma, la totalidad de las palabras es verdad. Es decir, todo lo que Dios habla es la verdad y es eterno. Todo. Y su juicio también contiene justicia eterna. O sea que el juicio de Dios se maneja con la justicia que es eterna y que es al mismo tiempo la palabra de verdad. Ahora leamos Salmo 119, 170. Que mi lengua alabe tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Vemos aquí que Dios habla su palabra y lo que habla es verdad. Y es verdad, y esa verdad es justicia eterna. Y en eso consiste el juicio. Ahora, el receptor de esas palabras, lo que le ha oído decir a Jehová, son motivo para alabanza, porque ha escuchado la verdad y su fuente de regocijo ahora es para dar gloria a Dios por su verdad. O sea, que el juicio de Dios es un motivo de alabanza porque Dios se revela y nos dice que la justicia de Dios son sus mandamientos. La palabra de verdad que sale de la boca de Jehová son sus dichos, son justicia. Ahora, volvamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde 1844 ha llegado el juicio de Dios, y eso debe ser motivo de alegría y de alabanza. ¿Por qué? Porque Dios ha de manifestar su misericordia en su juicio. Es decir, la gloria de Dios que alumbra la tierra no es otra cosa que la revelación de su misericordia. La ejecución de su juicio es hacer misericordia, es hacer justicia, pero no una justicia de venganza o castigo, sino una justicia de misericordia, tal como son o está escrito en sus mandamientos. Sus mandamientos son justicia. Aquellos que utilicen a los mandamientos para castigar o juicio de venganza contra alguien que los está usando mal, Dios no emite castigo desde su juicio para condenar o hacer venganza. Eso haría de las buenas nuevas unas medianamente buenas nuevas. Y para muchos no serían buenas noticias. No serían muy alentadoras. Ahora bien, en Daniel, el capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 al 5. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora pongan mucha atención. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí, en Daniel nos habla de la luz de Dios que resplandece en aquellos que han entendido. Y la ciencia aumentará, y sin duda también se refiere a la profecía de Daniel. Pero me llama la atención que la ciencia más importante es el conocimiento del carácter de Dios. Aún mucho más importante que el conocimiento de la profecía es la ciencia del carácter de Dios. Esa luz que del Padre emana y que se le llama el Padre de las luces, es reflejar en nosotros su luz propia, esa luz en nosotros. O sea,
¿Cómo podemos tener la luz del Padre? Obviamente teniendo a su Hijo en nosotros. Para ir finalizando, escuche con atención, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El sacrificio de animales no lo quiere Dios. Dios instituyó el sistema del santuario como símbolo, como sombra de la luz del Padre, que va a reflejar en su Hijo. Por eso el santuario apunta a Cristo. Pero el propósito de Dios, que los animales fueran sacrificados con un valor per se de ellos, no era así, sino más bien un símbolo de Cristo, de la sangre de Cristo. Así como los hebreos, los judíos llevaron a cabo estos rituales, era porque tenían falta de conocimiento del Padre. Ojo, también falta del conocimiento de las profecías. No podían percibir los judíos a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso su sangre fue derramada una sola vez. Y cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz, en ningún momento Jesús emitió palabra alguna de condenación a aquellos que estaban cometiendo su crimen. Al contrario, Jesús dijo: Padre, perdónalos. Jesús está haciendo uso de la misericordia del Padre porque sabe que el Padre los quiere perdonar. Jesús muestra su misericordia en medio del caos del hombre y su perdición, y Jesús en medio de esto extiende su mano y salva. Por supuesto, aquel que es convencido de pecado, de la justicia de Dios y de la misericordia que es revelada en su juicio. Es decir, se ha dado cuenta de que Él es el culpable de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo. Y mira a Cristo y mira en Él la misericordia. Mira algo que los hombres no están acostumbrados a ver. Y en esa situación debemos encontrarnos siempre. Ese debe ser nuestro estado siempre, mirando a Cristo crucificado. Y siempre estar crucificado juntamente con Cristo. Dios no desea un sacrificio para que tú puedas tener el favor de Dios. No es necesario, pero sí es indispensable un sacrificio. Pero el sacrificio no tiene nada que ver con la muerte de los animales en sí, sino que Cristo murió una sola vez y para siempre. Salmo 50, versículos 7 al 21. Oye, pueblo mío, y hablaré Israel. Yo testificaré contra ti, yo soy tu Dios, el Dios tuyo. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve de los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Interesante. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si Dios fuera como el hombre cree que es, aún si Dios necesitara el sacrificio de animales,
Si Dios necesitara sangre de animales o carne de animales, no le tendría que pedir al hombre que sacrificara esos animales. ¿Por qué? Porque no le pertenecen al hombre, le pertenecen a Dios. De Dios es todo el mundo, las bestias y las aves. Es decir, el hombre en su deseo de ganarse algo por sus propias obras, caería en lo absurdo de sacrificar a Dios lo que de Dios es o pertenece, o sea, los animales. Dios conoce a los animales y ama a los animales. Dios desea incluso restaurar la creación y la nueva creación. Por lo tanto, siempre será absurdo la justicia por las obras. El sacrificio que Dios quiere no es un sacrificio complicado, es un sacrificio de alabanza. Por eso, si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 14, 7, dice que debemos temer a Dios, reconocer su poder y darle gloria por la hora de su juicio. Es decir, la hora de la demostración de su juicio, la hora de la demostración de su gran misericordia ha llegado, y ese juicio de Dios ha dejado en evidencia el juicio de los hombres. Y que hay un juicio mejor que el juicio del castigo y de la venganza, y es el juicio de la demostración de la misericordia, de su carácter de Dios. Y según Daniel, yo creo que solo brillarán aquellos que sean convencidos de qué consiste el juicio de Dios. Porque según el juicio de la carne, hay justicia que en realidad no obra la justicia de Dios. Y por lo tanto, el alcance de la misericordia de Dios se hace inaccesible o inalcanzable para nuestros enemigos, cuando en realidad Dios desea que amemos a nuestros enemigos. Y eso solamente es posible cuando Cristo vive en nosotros y hagamos juicio con misericordia hacia nuestros enemigos. En ese momento resplandeceremos. En ese momento reflejaremos el verdadero carácter de Dios.